Estamos a las 7 en punto de la mañana. Vamos a tratar el tema del apoyo del Gobierno de la República a nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad se han trasladado y viven en Estados Unidos, trabajan y son ciudadanos mexicanos ejemplares, porque con mucho esfuerzo, enfrentando maltrato, han salido adelante. Y por si fuese poco, lo que han hecho en beneficio de ellos mismos, también envían a México, a sus familiares, recursos económicos, remesas de más de 30,000 millones de dólares al año. Ese dinero es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Es un apoyo fundamental para la economía, sobre todo para la economía popular, para la economía de los pueblos de México. Por eso, nuestro compromiso de apoyarlos, de protegerlos, de ayudarlos, esto lo expresamos desde antes de llegar al gobierno y hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a explicarles en qué consiste el plan de apoyo a nuestros paisanos, compatriotas, migrantes que están en Estados Unidos. De modo que le damos la palabra a Marcelo Ebrard. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Quizá vale la pena tener presente algunos datos previos a la presentación del programa que son muy relevantes. El 97.2% de las y los mexicanos que viven fuera de México están en Estados Unidos. Tenemos la mayor concentración en California, Texas y Arizona. California son 4 millones, en Texas 2,5 millones, en Arizona 500,000, en ciudades de manera coincidente, bueno, pues Los Ángeles 500,000, Chicago 229,000, Houston 257,000. Estamos hablando de 11.3 millones de personas que nacieron en México. ¿Cuál es su estatus en los Estados Unidos? Tenemos el 8% de estas personas tienen visas. El 27% son residentes permanentes ya. Tienen doble nacionalidad el 17% y el 48% están en una condición de carencia de documentos. Es decir, son los más vulnerables, los que tenemos que apoyar más. Hemos estado en contacto para elaborar lo que les vamos a presentar con la comunidad en Estados Unidos. Nos falta mucho, pero en estos 2 meses hemos hecho un esfuerzo por tener su visión de las cosas. ¿Cuál es su visión de las cosas? Nos dicen, a ver, hay una visión o ha habido una visión defensiva de las autoridades mexicanas o el gobierno mexicano durante mucho tiempo. ¿Defensiva por qué? Sin negar los grandes esfuerzos que han hecho personalidades importantísimas en los consulados móviles o defendiendo migrantes, pero como mentalidad general, el objetivo o el propósito o la actitud siempre fue el tratar de reducir las demandas que se hacen, porque son muchas.
y son muy relevantes. Entonces nos piden un cambio en esa posición que coincide precisamente con la instrucción que tenemos del presidente, que seamos proactivos. Eso va a significar un cambio en primer lugar de mentalidad y de objetivo y también de cómo nos vemos a nosotros mismos en Estados Unidos. Me refiero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos dicen que hay visitas insuficientes a prisiones, a centros de detención. Recordemos que hay detenciones de mexicanas y mexicanos que llevan años viviendo en Estados Unidos. Nos plantean que hay falta de orientación y representación legal, que hay una cobertura escasa de los servicios móviles de documentación y protección consular en lugares alejados. Los consulados móviles han sido una gran idea, pero son insuficientes. Hay una vinculación insuficiente y a veces poca colaboración con las organizaciones locales de mexicanas y de mexicanos. Y los modelos de apoyo e inversión, tanto de la comunidad hacia México como de México hacia las comunidades allá, son obsoletos e insuficientes. Como ustedes saben, el financiamiento de los consulados en buena medida se da a través de las aportaciones de la comunidad. Es decir, lo que nos pide el presidente es que entendamos, en primer lugar, que quienes nos están respaldando financieramente, los contribuyentes que sostienen todo el sistema consular, son las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Y tienen todo el derecho entonces de exigirnos resultados y de tener voz y voto en lo que se hace. No solo porque son mexicanos, que ya es mucho, sino porque ellos son los que nos mantienen. Los consulados móviles y toda la red que tenemos en Estados Unidos. Entonces, vamos a una nueva visión centrada en los derechos del migrante. Nos decía el señor presidente, tenemos que ser los defensores más eficaces de los migrantes en Estados Unidos. Ese es el objetivo al que queremos llegar. La integridad de las personas, sus derechos. ¿Cuáles son las 10 acciones principales que vamos a seguir para ello? En primer lugar, va a participar todo el gobierno federal y vamos a invitar a los gobiernos estatales y a las ciudades. Quiero subrayar esto, las ciudades como un actor muy relevante, porque es donde más efecto podemos tener también en Estados Unidos. Es decir, vamos a invitar a las ciudades como Los Ángeles y todas las que, Chicago, Nueva York, y así mismo lo haremos en el caso de México. Entonces, es una estrategia no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de todo el gobierno federal. Segundo, cambio de mentalidad. Es un problema de capacitación, sí, y también de motivación, para atender a los grupos vulnerables, para profesionalizar la atención consular y para que seamos especialistas en la materia legal, porque es muy especializada y tenemos que especializarnos en eso para ser más eficaces. Vamos a ampliar la red de abogados y la red de nuestros abogados con las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, que son muchas, pero tenemos que hacer más por los números que ya les expliqué ahora. Cuarto, tenemos que hacer una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana en nuestras comunidades. Hoy en día, en Estados Unidos hay ciudades donde es un problema incluso si te oyen hablar español. Y eso está provocando que las personas digan, pues no hablemos español, para empezar la lengua. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos tener un impulso y una narrativa que culturalmente dispute el espacio. Sí, somos una gran civilización y la tenemos que defender. Y no me estoy refiriendo nada más a las actividades de gastronomía o de exposiciones, sino a la narrativa de la gran aportación que la comunidad mexicana ha hecho en Estados Unidos. En esto, en sentido inverso a lo que ha sido la narrativa en cine, en televisión, en series de los últimos 20 años, que siempre tiende a ser muy negativa respecto a la comunidad mexicana. Entonces, esta es una gran tarea. Hoy estamos en un momento favorable por el gran peso que está teniendo la cultura y la capacidad mexicana. Pues ahí está la película Roma con los Óscares. Ahí están los temas de México. Bueno, pues aprovechemos eso, actuemos junto con.
Eso es una prioridad para nosotros. Quiere el presidente, y nos lo pidió así, que ampliáramos los programas de educación, salud y deporte. Educación de manera muy importante, porque el promedio de escolaridad de las y los hijos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en algunas de las ciudades es menor al de otras comunidades. Entonces tenemos que involucrarnos muchísimo más en esto. Y lo vamos a hacer. Sexto, nuevos mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del Gobierno de México. Solo decir, el principal inversionista extranjero en México es nuestra comunidad en Estados Unidos. Son más de 30,000 millones de dólares. No hay nadie, ninguna empresa, ni fondo de pensiones, ni ninguna otra fuente que tenga esa importancia por sí sola. Séptimo, los cónsules van a encabezar ahora un despliegue de consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables y en nuevos sitios. Si les vamos a ayudar para que el consulado móvil sea mucho más amplio en Estados Unidos. El octavo, necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México-norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones, que son muy significativas. Pronto daremos a conocer, por instrucciones del señor presidente, se establecerá el mecanismo para reconocer anualmente a las y los mexicanos más destacados en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y ese reconocimiento será encabezado por el presidente de la República. El noveno, tenemos que modernizar toda la normatividad y la práctica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir todo el marco actual de derechos humanos de México. Subrayo la inclusión de las lenguas indígenas y, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros derechos en todos los procedimientos consulares. Finalmente, desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones. Vamos a empezar foros en todos los consulados próxima semana para preguntarle a la comunidad México-norteamericana su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México, porque el hecho de que estén en Estados Unidos no les quita su condición de mexicanas y mexicanos, y tenemos que escucharlos. No solo sobre sus problemas, que eso es muy importante, sino también sobre nuestro país y su futuro. Y va a ser la primera vez que se haga una consulta y la vamos a publicar con los resultados que tengamos. Esto se inicia la semana que entra, igual que como está establecido en la ley, se va a hacer en todo el país. Queremos, como ya dije, defender la civilización mexicana, nuestra lengua y la cultura. Vamos a invitar a los hermanos de los países latinoamericanos. También va a participar España y desde luego nuestras comunidades en todo Estados Unidos. Este va a ser un esfuerzo prioritario todo este año y todo el gobierno actual. Y en resumen, se nos pide, se nos instruye a que seamos capaces de organizar una nueva relación con la diáspora mexicana, empezando por cambiar la mentalidad defensiva por una mentalidad proactiva. Ya estamos analizando diversas medidas adicionales muy relevantes que se van a tomar para garantizar su identidad y debida documentación como mexicanas y mexicanos en Estados Unidos con el pleno ejercicio de sus derechos en México. Por su atención, muchas gracias. Estoy a su disposición para preguntas. Solo mencionaría para terminar, bueno, ¿con qué recursos vamos a hacer todo esto? ¿Y con qué personal vamos a hacer todo esto? ¿Ya le ibas a preguntar? Perdón. Bueno, pero lo voy a informar. Tenemos para este año la siguiente previsión, digamos la inversión total que se hará en consulados y la Embajada de Estados Unidos va a ser de 3,295 millones de pesos. Y tendremos 2,163 personas
trabajando en este programa y conforme vayan creciendo los consulados móviles, tenemos el plan de terminar el año con más o menos 2.800 personas por los consulados móviles que ahora vamos a tener en otras partes de Estados Unidos. Y ahora sí, a sus órdenes. Con relación a este punto estoy diciendo. ¿Quién tiene preguntas sobre esto? Tú habías empezado por… Gracias, señor secretario. Arturo Páramo, imagen. Habla acerca de consultar a la población que está en los Estados Unidos, básicamente. ¿Con qué mecanismos se puede consultar a esta población? ¿Sería desde México, a través de correo, a través de los consulados, a través de la embajada? ¿Sobre qué temas? Porque si es una población tan grande, además de su situación, evaluarla, podrían también participar en revocación de mandato, por ejemplo, una vez que se llegue a ese punto. Esa será la primera. Y por lo que usted comenta entonces a la diáspora mexicana, a toda esa gente que se fue principalmente a Estados Unidos, los gobiernos anteriores prácticamente abandonaron en buena medida a aquellos que estaban fuera, sobre todo de las grandes ciudades. No se les dio ningún apoyo consular, no se les defendía sus derechos, se dejó pasar la oportunidad de aprovechar esa masiva migración para generar o para mantener la identidad mexicana de toda esta gente en los Estados Unidos. Yo diría que, mira, la consulta la vamos a hacer por dos vías. Una, todos los consulados. Vamos a convocar a foros. Hay una red muy importante en Estados Unidos de organizaciones ya en contacto con los consulados mexicanos, pero lo haremos lo más abierto que se pueda. Y ahí va a haber presencia de la Cancillería en todos los foros que se van a realizar. Cada consulado va a organizar el foro que le corresponda. Y además lo organizaremos también vía internet y vía la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir los planteamientos. ¿Sobre qué se les va a consultar? Primeramente, sobre su situación allá y las acciones que acabo de enunciar. Lo primero que vamos a hacer es consultar este plan, los 10 puntos. Seguramente va a haber muchas aportaciones. Y lo segundo que les vamos a preguntar es sobre los principales proyectos en los que a ellos les interesa participar y opinar respecto a México. Y eso pues desde luego va a tener muchas variaciones, primero porque el origen es distinto de cada comunidad y sus prioridades son distintas, pero vamos a abrirles el espacio para que nos podamos dialogar con ellos, podamos tener lo que ellos proponen. Ese es el primer paso para dejar atrás una mentalidad defensiva. La mentalidad defensiva yo la viví muchas veces y ustedes también. Estos interminables debates de cómo hacerle para que no voten, ¿no? O cómo hacerle, porque eso parecía, eran debates interminables para poner tal cantidad de dificultades que prácticamente les es imposible ejercer su derecho al voto. Ahora ese es un tema, pero el otro tema es la identidad. ¿Qué sucede si tú estás en Estados Unidos y traes tu credencial del INE o tu licencia y no la puedes renovar en Estados Unidos? Y tampoco puedes regresar a renovarla a México porque pues, tiene una serie de dificultades, es muy pesado para ellos hacer eso. Eso es lo que vamos a resolver. Decir, no, tú eres mexicana, tú eres mexicano, donde estés. Y te voy a facilitar todo, en vez de hacerlo al revés, dificultártelo todo. Esa es la instrucción que tenemos. Y mucho es por eso, involucrar a todo el gobierno, para que eso suceda. ¿Van a participar en revocaciones del mandato o en elecciones y todo? Es lo que queremos, que tengan sus derechos plenos. Y ellos ya decidirán en qué participan y en qué no. Por favor.